Buenos días, compañeros, profesora. Nosotros somos el equipo número 1. Nuestro tema es John B. Watson. Los integrantes del equipo son Ariana, América, Yasmín, Ivonne, Enrique y yo, Yulisa. Siguiente diapositiva, por favor. John Watson nació el 28 de abril de 1878 en Trevors, Carolina del Norte. Su madre, Emma, fue estrictamente religiosa. Al cambio, su padre, Pickens, fue un alcohólico y ausente en la vida de Watson. Entró a la Universidad de Fordham, donde fue un mal alumno, vicioso y violento. Al terminar, entró a Chicago, trabajó de intendente en el departamento de psicología y de conserje en un laboratorio animal. En 1903 se doctora en psicología en la Universidad de Chicago. Con el tiempo se casa con Mary Ickes, quien era su alumna. Con ella tuvieron 2 hijos, Mary Jane y John. En 1908 elabora en la Universidad de Johns Hopkins y anuncia por primera vez su programa conductista. Él falleció en Nueva York en la edad de 84 años. A continuación, mi compañera Yasmín decidirá las obras más importantes. Sus obras más importantes de John Watson. La primera, una introducción a la psicología comparada en el año de 1914, en la que emplea animales para tratar de entender las bases del comportamiento en el campo de la conducta humana. En especial, intentó promover el uso del condicionamiento clásico descubierto por Iván Pavlov. La segunda es la psicología desde la perspectiva conductista en el año de 1919. En esta obra, basada en su charla universitaria, explicaba los conceptos básicos del conductismo y los principios por los que se rige esta rama de la ciencia del comportamiento humano. La tercera es el conductismo, en el año de 1924. Es una teoría psicológica que enfatiza los métodos de investigación observables, objetivos y científicos. Watson utilizaba principalmente la introspección para tratar de comprender mejor el funcionamiento de la mente humana. La cuarta es la atención psicológica del bebé y el niño, en el año de 1928. Una de sus ideas más importantes en este sentido era la de que los primeros años de vida eran críticos para la salud mental de una persona. Por lo tanto, recomendaba a los padres que no fueran excesivamente afectuosos con sus hijos, de tal manera que estos pudieran desenvolverse de manera adecuada en el mundo. A continuación, mi compañera Ariana con el siguiente tema. El nombre de su teoría es la teoría conductista. El conductismo se desarrolla en los principios del siglo XX por el psicólogo americano John Watson. El conductismo es un movimiento en la psicología que abarca el uso de procedimientos estrictamente experimentales para la observación de conductas con relación al ambiente. En ese entonces, la psicología era considerada predominantemente como el estudio de las experiencias internas o sentimientos a través de métodos subjetivos o introvertidos. Watson no negaba la existencia de experiencias internas o externas o emociones, pero insistía que estas experiencias no podían ser estudiadas porque eran imposibles de observar. Watson propuso convertir el estudio de la psicología en ciencia utilizando solo procedimientos objetivos, como experimentos de laboratorios diseñados para producir resultados estadísticos significativos. El objetivo conductivista lo hizo formular una teoría conocida como estímulo-respuesta. En esta teoría, las formas complejas de conducta, tales como emociones y hábitos, son estudiadas como compuestas por cambios musculares y glandulares simples, que pueden ser observados y medidos.
A continuación, mi compañero Enrique nos dará a conocer las bases teóricas. Bueno, las bases teóricas nos hablan que Watson sostuvo su teoría mediante lo de Henderson. Watson igual nos habla sobre las cualidades intrapersonales que están transportadas en coherencia y empatía como afecto a la postura de Charles Rogers en 1961. Watson considera que el estudio de las humanidades expande la mente, la creatividad y la capacidad de pensar, así como el desarrollo de la persona. Para esto nos habla sobre 3 premisas. La primera premisa es que el cuidado de la enfermería han existido durante todas las sociedades. Es la actitud, asistencia y se ha transmitido sobre toda la cultura de esta profesión. La segunda premisa nos habla sobre la claridad y la expresión de la ayuda de los sentimientos, como al experimentar la unión y asegurar que algún nivel de comprensión sea paciente como la enfermera. Bueno, eso sería todo de mi parte. Los experimentos de Watson. John Watson se le conoce como uno de los padres del conductismo. Su principal referencia intelectual fue por Pavlov, el fisiólogo ruso que hizo los primeros descubrimientos acerca del condicionamiento. John Watson era un positivista radical. Pensaba que la conducta humana debía estudiarse exclusivamente con una base de los comportamientos aprendidos. Para él no tenía sentido alguno hablar de los elementos genéticos, sino del comportamiento del observable. Watson era un investigador de la Universidad de Estados Unidos. Partió de la idea de que todo el ser humano, o la mayoría de los seres humanos, tienen comportamiento que se depende explicar por nuestra historia de aprendizaje basada en el condicionamiento. Fue así como, junto con su esposa, fue a un orfanato a elegir un bebé de tan solo 8 meses para hacer la primera fase del experimento del pequeño Albert. Se le presentaron diferentes estímulos. El objetivo era observar cuáles de ellos le generaban miedo. Su comportamiento manifestó temor al escuchar los ruidos fuertes. El experimento del pequeño Albert duró casi un año. Al final el bebé pasó de ser un bebé tranquilo a ser un bebé con ansiedad. La segunda parte del experimento consistía en revertir condiciones, es decir, desacondicionar los miedos previamente condicionados. Sin embargo, esto nunca se realizó. El experimento del pequeño Albert es uno de los más famosos de la historia de la psicología. Para finalizar, daré a conocer los conceptos clave de Watson. Siguiente, por favor. Bueno, Watson, como ya bien sabemos, fue el fundador del conductismo. También obtuvo el primer título de doctor en psicología que otorgó la Universidad de Chicago y fue fundador de la escuela de psicología que se conoce como conductismo y ha tenido un gran desarrollo. Watson pensaba que los humanos ya traían desde su nacimiento algunos reflejos y reacciones emocionales de amor y furia, y que todos los demás comportamientos se adquirían mediante la asociación de estímulo-respuesta, esto mediante un acondicionamiento. Siguiente, por favor. Como lo mencionaba antes, Watson creía que desde que nacíamos ya teníamos ciertas emociones como era el miedo, el amor y la ira. También le dio importancia a los test psicológicos para la medición de la conducta, pero estos no los consideraba para el desarrollo de la inteligencia o la personalidad. Y con eso terminamos nuestro
autor. Y bueno, muchas gracias, profesores. Bueno, profesora y compañeros por escucharnos. Ojalá ya quede. Ay. Creo que ya, ¿no? ¿Sí quedó? Cuando hablé, ¿sí me escucharon?